El vapor del tren siseaba como una serpiente cansada, un sonido extraño y metálico que cortaba el silencio profundo del desierto de Chihuahua. Para Elena, cada chirrido de las ruedas en los rieles era un latido de su propio corazón, un compás que medía la distancia entre el pasado de miseria que dejaba atrás en el sur y el futuro incierto que la aguardaba. Por la ventana polvorienta, el paisaje era una pintura de tonos ocres y amarillos, una vastedad implacable que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicada solo por cactus solitarios que parecían centinelas de una tierra olvidada por Dios. Apretujaba contra su pecho el pequeño bulto que contenía todas sus posesiones, un vestido remendado, un rosario de madera, y la carta con la promesa de un nombre, un hogar, un marido, Alejandro. El nombre sonaba fuerte, como la tierra que ahora la recibía, y en su mente lo dibujaba como un hombre igualmente fuerte, quizás severo, pero justo, un hombre que le daría la seguridad que nunca conoció. La esperanza era una flor testaruda que insistía en brotar en el suelo agrietado de su alma. Huérfana desde la infancia, Elena aprendió a sobrevivir con la resiliencia silenciosa de las plantas del desierto, doblegándose a los vientos de la adversidad, pero sin romperse jamás. La idea de convertirse en una novia por correspondencia había sonado como una locura para las pocas personas con las que se atrevió a compartir su plan, pero para ella era la única puerta visible en un pasillo de paredes ciegas. No buscaba un romance de novela, solo un techo, un plato de comida y la dignidad de pertenecer a algún lugar, a alguien. Esta es la historia de una mujer que se atrevió a soñar en un mundo que solo le ofrecía cenizas. ¿Crees que logrará encontrar su lugar? No te pierdas ni un segundo de este viaje. Suscríbete ahora mismo y ayúdanos a demoler nuestra meta de 1000 almas conectadas por historias que nos cambian la vida. Y por favor, comenta desde qué rincón del mundo estás apoyando a Elena en su lucha. Mientras el tren disminuía la marcha, el agudo sonido del silbato final resonó por el valle, anunciando su llegada y quizás el fin de su soledad. Se arregló el cabello oscuro que se escapaba del moño sencillo y alisó la tela gastada de su vestido, respirando hondo el aire seco y polvoriento que invadía el vagón, un bautismo en aquella nueva vida. Al bajar a la plataforma de madera desgastada por el sol y el tiempo, Elena sintió el impacto del calor. El sol del norte era diferente, más blanco e implacable, y el silencio que siguió a la partida del tren era casi ensordecedor. La estación no era más que una pequeña construcción de madera, una mancha de civilización en medio de la nada. Había pocos hombres allí, vaqueros de rostros curtidos por el sol, que la miraron con una curiosidad pasajera antes de volver a sus quehaceres. Sus ojos, sin embargo, buscaban un rostro específico, el rostro que había imaginado durante tantas noches, y entonces lo vio. De pie, cerca de un pilar de soporte, un hombre alto, de hombros anchos, vestido con la sobriedad de quien no necesita adornos para imponer respeto. Su rostro era anguloso, marcado por una severidad que el tiempo y el sufrimiento parecían haber esculpido en piedra. Era Alejandro, no cabía duda. Él no sonrió. Su mirada la recorrió de arriba abajo, una mirada fría, analítica, que no contenía ni una pizca de la acogida que ella secretamente había anhelado. En su semblante, Elena no vio a un futuro esposo, sino a un juez. Su corazón, que antes latía en anticipación, ahora martilleaba de puro pavor. Caminó en su dirección, los pies descalzos sintiendo cada astilla de la madera de la plataforma, el polvo pegándose a su piel. Cada paso era una batalla contra el impulso de correr, de volver al tren que ya se había convertido en un punto distante en el horizonte. La distancia entre ellos parecía cargar con el peso de un abismo. «¿Señor Alejandro?» Su voz salió como un susurro, frágil como una hoja seca. Él solo asintió, los labios formando una línea fina y dura.
Aquel silencio era más cruel que cualquier palabra áspera que pudiera haber dicho. Era un silencio que la anulaba, que la volvía invisible. El hombre no la invitó a acercarse, no le tendió la mano, no ofreció una palabra de bienvenida. Simplemente sacó del bolsillo interior de su abrigo un sobre blanco y se lo extendió. Elena se quedó inmóvil, confundida. La carta en sus manos prometía un encuentro, una boda, el inicio de una vida. Aquel sobre, sin embargo, olía a final. Cometí un error. Su voz era grave y sin emoción, como el sonido de piedras chocando. Esto es para su pasaje de regreso y para compensar su tiempo. No puede quedarse. Las palabras la golpearon como piedras, rompiendo la frágil estructura de sus sueños. Miró del sobre a su rostro, buscando un rastro de vacilación, de arrepentimiento, pero no encontró nada. Solo había una distancia fría, un muro de luto infranqueable que ella comenzaba a comprender que nunca sería capaz de escalar. La estaba despidiendo. Allí, públicamente, sin ninguna consideración. La humillación era una ola caliente que subía por su cuerpo, tiñendo su rostro de un rojo profundo. No pudo coger el sobre. Sus brazos parecían demasiado pesados, inútiles. Él, al darse cuenta de su parálisis, simplemente dejó el sobre una caja cercana y se dio la vuelta para marcharse, como si concluyera una transacción de negocios sin importancia. Elena lo vio alejarse, la figura imponente distanciándose, dejándola atrás con los escombros de su esperanza. El mundo a su alrededor pareció encogerse, enfocándose solo en aquel trozo de papel blanco que representaba su rechazo, su fracaso. El sol parecía burlarse de ella, la vastedad del desierto la engullía, y por primera vez en mucho tiempo, la fuerza que siempre la había sostenido la abandonó. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo de la plataforma, el cuerpo temblando en sollozos silenciosos que no traían alivio, solo la confirmación de su completa y absoluta soledad. Permaneció allí, sentada en el polvo, abrazando sus propias rodillas, como si pudiera evitar que su cuerpo se partiera en 1000 pedazos. La carta de despido, antes en el sobre, ahora estaba en su mano. Las palabras crueles, borroneándose bajo las lágrimas que finalmente encontraron un camino por su rostro sucio de polvo. La estación estaba vacía ahora. El mundo la había olvidado allí. Cada detalle de aquel momento se grababa en su memoria. El olor a creosota de la madera de los rieles, el calor que emanaba de los tablones de la plataforma, el sonido del viento aullando bajo, una canción de cuna para su desolación. Ella no era nada, una huérfana del sur que se atrevió a soñar y fue castigada por su audacia. Creía que no era digna de amor, y la actitud de Alejandro solo había confirmado su más profunda y sombría creencia sobre sí misma. El desierto a su alrededor ya no era una promesa, era una sentencia. Fue entonces cuando un pequeño movimiento en su visión periférica la hizo levantar la vista. Una figura diminuta estaba parada a pocos pasos de distancia, observándola con una solemnidad inusual para una niña. Era una pequeña de unos 6 años, con largos cabellos rubios y grandes ojos castaños, que parecían cargar una tristeza mucho más antigua que su edad. Llevaba un vestido sencillo, del mismo color del polvo del suelo, y en sus brazos sostenía firmemente un oso de peluche al que le faltaba un ojo de botón. La niña no sonreía, solo la miraba, una testigo silenciosa de su dolor. Por un instante, Elena sintió una punzada de vergüenza por ser vista en un estado tan vulnerable, pero la expresión de la niña no contenía juicio, solo una curiosidad quieta y profunda, casi una comprensión. La niña dio un paso vacilante, luego otro, acercándose con el cuidado de quien se aproxima a un animal asustado. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recomponer el mínimo de dignidad que le quedaba. No sabía quién era la niña,
pero sintió una extraña conexión con aquella pequeña alma que parecía tan fuera de lugar como ella en aquel escenario de abandono. La niña se detuvo justo frente a ella, la mirada fija en el rostro de Elena. El silencio entre ellas era denso, llenado solo por el sonido del viento. La niña entonces levantó el oso de peluche, ofreciéndoselo a Elena en un gesto de consuelo puro e infantil. Era un regalo, una ofrenda de paz venida del corazón de una niña que nada sabía sobre las complejidades crueles del mundo adulto. Elena se sorprendió por el gesto, el corazón oprimido por aquella amabilidad inesperada. No cogió el oso, pero logró esbozar una sonrisa débil, el primer movimiento de sus labios en mucho tiempo, que no era para formar un sollozo. La niña, viendo que su ofrenda no había sido rechazada, bajó el oso y dio un paso más, casi tocando las rodillas de Elena. Sus ojos grandes y expresivos parecían contener un universo de palabras no dichas. Era Sofía, la hija de Alejandro, aunque Elena no lo sabía. Una niña que, según las breves informaciones que había recibido, no hablaba desde la muerte de su madre, un año antes. Y en aquel momento, frente a la mujer que su padre acababa de rechazar, algo dentro de ella se movió. Una necesidad tan profunda que fue capaz de romper las cadenas de su silencio. Se inclinó hacia ella, el aliento cálido rozando la mejilla de Elena. Y entonces las palabras llegaron. Un susurro, tan bajo y frágil que casi se lo llevó el viento, pero que para Elena sonó más fuerte que un trueno. ¿Puedes ser mi mamá? La pregunta flotó en el aire seco del desierto, cargada de un peso imposible, viniendo de una niña que no hablaba, dirigida a una mujer que acababa de perderlo todo. Aquella frase no era solo una pregunta, era una petición, una plegaria, un ancla lanzada en medio de su tormenta. Elena miró aquellos ojos suplicantes y por primera vez en aquel día terrible, la vastedad del desierto no pareció un lugar de exilio, sino un lugar donde quizás, contra todo pronóstico, algo nuevo podría empezar a crecer. La pregunta de Sofía no le ofrecía un hogar o un marido, sino algo infinitamente más precioso, un propósito. El viaje de Elena hasta este punto estuvo marcado por la esperanza y la desilusión, un camino que la llevó al punto más bajo de su vida, solo para ser confrontada con la más inesperada de las preguntas. Una chispa de propósito se encendió en medio de las cenizas de sus sueños. El rechazo de un hombre la dejó desamparada, pero la petición de una niña le ofreció una razón para luchar. Si crees en la fuerza de la superación y que el destino puede ser reescrito en los lugares más improbables, entonces suscríbete a nuestro canal para seguir más historias como esta. Queremos saber desde dónde nos estás viendo, así que deja tu ciudad en los comentarios. Nuestra meta es llegar a 1000 suscriptores con tu ayuda, para que podamos seguir trayendo narrativas que tocan el alma y nos recuerdan que la esperanza puede florecer incluso en el suelo más árido. La llegada del tren trajo consigo la promesa de una nueva vida, pero el encuentro con Alejandro rápidamente convirtió esa promesa en polvo. El contraste entre la expectativa de Elena y la realidad de su recepción fue brutal, estableciendo inmediatamente el tono melancólico y desafiante de la narrativa. La estación de tren, un lugar de transición, se convirtió para ella en un limbo de desesperación. La arquitectura rústica, el polvo omnipresente y la vastedad del horizonte sirvieron como un espejo para su sentimiento de abandono e insignificancia. Cada detalle del escenario contribuyó a la construcción de una atmósfera de aislamiento, donde la protagonista se ve completamente a merced de un destino que parece haberse vuelto en su contra de forma irrevocable. La esperanza, antes su compañera de viaje, ahora parecía una extraña lejana. La figura de Alejandro fue introducida no como un villano, sino como una fuerza
de la naturaleza moldeada por el dolor y la pérdida. Su austeridad y sus pocas palabras no nacían de la maldad, sino de un corazón cerrado, parapetado tras una muralla de luto. Para él, Elena no era una persona, sino el recordatorio doloroso de que nadie podría reemplazar a la esposa que amó y perdió. Su rechazo frío fue un acto de autopreservación, un intento de proteger su santuario de memorias de la intrusión de una extraña. No veía a la joven mujer frente a sí, con sus propios miedos y sueños, sino solo la personificación de un arreglo práctico que al volverse real se mostró insoportable para él. Su incapacidad para conectar con ella era el motor del conflicto inicial, un obstáculo emocional infranqueable. La vulnerabilidad de Elena fue expuesta de forma cruda y pública. Su reacción al rechazo no fue de ira o desafío, sino de una implosión silenciosa. El desplome en la plataforma no fue solo físico, sino simbólico, representando la desintegración de su identidad y de su futuro. En aquel momento, ella era la personificación de la humillación, una figura trágica en un escenario desolado. El sentimiento de no ser digna, una debilidad que cargaba desde la infancia, fue violentamente confirmado. La cámara de nuestra imaginación se enfoca en su mano sosteniendo la carta, un documento que sella su destino como indeseada. El dolor del personaje es palpable y el espectador es invitado a sentir la profundidad de su desesperación, creando una fuerte conexión empática desde el principio. La introducción de Sofía fue el punto de inflexión, el cambio tonal de la desolación a una tenue esperanza. Su presencia silenciosa y observadora creó un contrapunto a la dureza de su padre. Ella representa la inocencia y la necesidad de afecto en un ambiente dominado por el dolor adulto. La descripción de sus ojos, que cargan una tristeza más allá de su edad, sugiere que ella también es una víctima de las circunstancias, un alma solitaria en busca de consuelo. Su acercamiento lento y vacilante hacia Elena construyó una tensión delicada, un momento de pura emoción visual antes incluso de que se dijera cualquier palabra. La niña, que vivía en un mundo de silencio, sintió una conexión instintiva con el dolor de aquella extraña, reconociendo quizás un eco de su propio sufrimiento. El gesto de ofrecer el oso de peluche fue un acto de comunicación no verbal poderoso. En su mundo sin palabras, los objetos y las acciones adquirían un significado amplificado. El oso, probablemente su bien más preciado, su confidente silencioso, fue ofrecido como un bálsamo, un puente entre dos almas heridas. Este pequeño acto de bondad infantil fue la primera rendija de luz en el día oscuro de Elena. Rompió el hechizo de su aislamiento, recordándole que, incluso en el fondo del pozo, la compasión todavía existía. La simplicidad y la pureza del gesto contrastaron fuertemente con la crueldad calculada del rechazo de Alejandro, destacando la dicotomía entre la inocencia infantil y la complejidad herida de los adultos. El clímax de la introducción fue, sin duda, la pregunta de Sofía. La ruptura de su silencio autoimpuesto fue un evento sísmico en la narrativa. Que ella haya elegido hablar justamente en aquel momento y a aquella persona confirió a la escena un poder casi mágico predestinado. La frase, ¿puede ser mi mamá?, fue más que una simple petición. Fue la verbalización de la necesidad más fundamental de una niña, un grito por amor y seguridad. Para Elena fue una tabla de salvación. La pregunta redefinió su situación. Ya no era solo una novia rechazada, sino la potencial respuesta a la plegaria de una niña. Esto le dio una nueva identidad, una nueva razón para permanecer en aquella tierra hostil y luchar. La cultura mexicana, con su fuerte sentido de familia y maternidad, dio una capa extra de profundidad a este momento. La figura de la mamá en México trasciende el rol biológico. Es el centro emocional y espiritual del hogar. Al hacer esa pregunta,
Sofía no solo estaba pidiendo una cuidadora, sino un pilar para su mundo que se había derrumbado. Elena, por su parte, al considerar la pregunta, estaba contemplando la posibilidad de asumir el papel más sagrado dentro de aquella cultura, incluso sin los lazos de sangre o matrimonio. Este conflicto entre las convenciones sociales fue rechazada por el padre y la necesidad emocional pura, la petición de la hija, estableció el dilema central que impulsaría el desarrollo de la historia. La ambientación en el desierto de Chihuahua fue fundamental para la construcción del tono. El desierto no es solo un telón de fondo, sino un personaje activo en la historia. Su inmensidad y aridez reflejan la soledad y el vacío emocional de los personajes al principio. Sin embargo, el desierto también es un lugar de resiliencia, donde la vida persiste contra todo pronóstico. Esta dualidad simbólica presagia el arco de la historia, de la desolación inicial al eventual florecimiento de una familia no y convencional. El polvo que lo cubre todo, el sol implacable y el silencio profundo crean una atmósfera que es a la vez opresiva y poética, un escenario perfecto para un drama sobre la resistencia del espíritu humano. La dinámica entre los tres personajes principales se estableció de forma clara y concisa. Alejandro, el obstáculo arraigado en el pasado. Elena, la protagonista en busca de un futuro. Y Sofía, la catalizadora que conecta a los dos, viviendo en un presente de silencio y necesidad. La tensión entre ellos es inmediata y multifacética. Está el conflicto externo de Elena contra su situación de abandono y el conflicto interno de Alejandro con su propio luto. Sofía, por su parte, introduce un nuevo tipo de conflicto, la responsabilidad moral. ¿Pueden los adultos ignorar el deseo profundo de una niña en nombre de sus propias heridas? Esta pregunta se convertirá en el corazón palpitante de la narrativa. El guión evitó la exposición excesiva, optando por mostrar en lugar de contar. No necesitó un narrador para explicar que Alejandro estaba de luto. Su mirada fría y la incapacidad de ofrecer la menor amabilidad lo dijeron todo. No fue necesario detallar el pasado de pobreza de Elena. Su vestido gastado, sus pies descalzos y su reacción de desamparo fueron suficientes. De la misma manera, el silencio de Sofía era más elocuente que cualquier diálogo sobre su trauma. Este enfoque permitió que la emoción de la escena se construyera orgánicamente, confiando en la actuación de los personajes y en la fuerza de las imágenes para transmitir la historia, creando una experiencia más inmersiva e impactante para el espectador. El rechazo en la estación de tren funcionó como un incidente incitador clásico, el evento que perturba el statu quo de la protagonista y la lanza en su viaje. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión de la introducción fue la pregunta de Sofía. Si el primer evento cerró una puerta, el segundo abrió una ventana. Esta estructura le dio a la apertura un ritmo dramático eficaz, llevando al público a un valle de desesperación junto con Elena, solo para ofrecer un atisbo de esperanza en el último momento. Esto creó un gancho poderoso, haciendo que el público se preguntara qué haría ella a continuación. ¿Cómo podría marcharse después de una petición como aquella? ¿Y cómo podría quedarse en un lugar donde era tan claramente indeseada? El uso de expresiones y del contexto cultural mexicano fue sutil, pero eficaz. La mención del rosario de Elena indicaba su fe católica, un pilar importante en la vida rural mexicana. La forma en que los vaqueros la observaban reflejaba la curiosidad y el escrutinio de una pequeña comunidad donde todos se conocen. El propio concepto de honor familiar estaba implícito en la severidad de Alejandro, un hombre que en su mente estaba protegiendo la memoria de su linaje. Aunque el lenguaje era universal en su emoción, estos pequeños detalles ayudaron a anclar la historia en su tiempo y lugar específicos,
confiriéndole autenticidad y una textura cultural rica que enriquecerá los desarrollos futuros. La elección de Elena de no coger el dinero inmediatamente fue un acto de desafío silencioso. Aunque estaba en una posición de completa impotencia, esa pequeña negativa a participar en el cierre de la transacción fue su primera demostración de dignidad. Ella no era una mercancía para ser devuelta. Al dejar el sobre en la caja, Alejandro completó su parte del trato, pero la negativa de ella a aceptarlo dejó el asunto abierto, simbólicamente. Este detalle, aparentemente pequeño, reveló una fuerza interior en Elena que estaba oculta bajo su apariencia frágil, una chispa de resiliencia que la petición de Sofía más tarde avivaría hasta convertirla en una llama. La narrativa estableció una poderosa metáfora visual con el título El florecer del desierto. Elena, arrancada de su tierra natal y trasplantada al ambiente hostil de Chihuahua, es la semilla. El rechazo de Alejandro es la tierra seca y estéril. La petición de Sofía, sin embargo, es la primera e inesperada gota de lluvia, la promesa de que incluso en el lugar más improbable, la vida y el amor pueden encontrar un camino para florecer. Esta imagen central impregnó toda la introducción, desde las descripciones del paisaje hasta los estados emocionales de los personajes, preparando el terreno para los temas de redención, maternidad y la formación de lazos en los lugares más áridos. El ritmo de la introducción fue deliberadamente lento y contemplativo, permitiendo que el espectador absorbiera la atmósfera y se conectara profundamente con el estado emocional de Elena. El largo viaje en tren, la llegada silenciosa, el encuentro tenso y el colapso prolongado fueron todos escenificados para maximizar el impacto emocional. Esa lentitud hizo que la súbita ruptura del silencio por parte de Sofía fuera aún más impactante y eficaz. El guión utilizó el tiempo y el silencio como herramientas narrativas, construyendo una tensión que no provenía de la acción, sino de la emoción contenida y la expectativa, un estilo que hace eco de la propia naturaleza paciente e implacable del desierto. La pregunta final de Sofía dejó a Elena y al público en un dilema moral complejo. Aceptar la invitación de la niña significaría desafiar directamente la voluntad del hombre que la rechazó, el dueño de la tierra y de la casa. Significaría vivir en un estado de hostilidad constante, dependiendo del afecto de una niña para garantizar su permanencia. Negarse, por otro lado, significaría abandonar no solo su única esperanza de propósito, sino también a una niña que claramente la necesitaba. Este no era un problema con una solución fácil, estableciendo un conflicto central rico y lleno de potencial dramático para el resto de la historia. La introducción no solo presentó a los personajes, los enredó en una red compleja de necesidad, dolor y esperanza. La caracterización inicial ya sugiere los arcos de transformación de los personajes. Elena, comenzando en un estado de pasividad y desesperación, fue presentada con una razón para volverse activa y luchar por su lugar. Alejandro, atrincherado en su luto y rigidez, fue confrontado por una situación que su lógica y control no podían resolver, la necesidad emocional de su hija. Y Sofía, la niña silenciosa, dio el primer paso para salir de su caparazón, iniciando un proceso de curación que dependería de la presencia de Elena. La introducción, por lo tanto, no fue solo un prólogo, sino la siembra cuidadosa de las semillas de cambio que germinarían y crecerían a lo largo del desarrollo de la trama. El guión también estableció un fuerte sentido de lugar. La estación de tren no era genérica. Era una estación mexicana de 1890. El polvo, la madera gastada, el calor opresivo y la arquitectura sencilla transportaron al público a aquel tiempo y lugar específicos. Esta atención a los detalles del escenario es crucial en un drama histórico, ya que el ambiente no es solo un fondo,
sino una fuerza que moldea las vidas y las elecciones de los personajes. La dureza de la tierra de Chihuahua es un reflejo de la dureza de la vida que llevan, y la belleza austera del paisaje refleja la belleza que se puede encontrar en sus luchas por la conexión y la supervivencia. La introducción termina con un momento de suspensión. La pregunta de Sofía flota en el aire, y la respuesta de Elena aún no ha sido dada. Esta es una técnica narrativa clásica para garantizar que el público permanezca enganchado. El conflicto ha sido establecido, los personajes han sido presentados con sus motivaciones y debilidades, y una elección definitoria debe ser hecha. El espectador ha sido dejado en la cima de la tensión emocional, ansioso por descubrir qué camino elegirá Elena y cuáles serán las consecuencias de su decisión. El escenario está listo para un drama profundo sobre la naturaleza de la familia, la resiliencia del corazón humano y la capacidad del amor para echar raíces en los lugares más inesperados. Finalmente, la inclusión del CTA fue tejida de manera que pareciera una extensión natural de la narrativa. Al conectar la invitación a suscribirse directamente con los temas centrales de la historia, superación, esperanza, el florecer en el desierto, la llamada a la acción no rompe la inmersión. En cambio, invita al espectador a formar parte de una comunidad que valora esas mismas ideas. Preguntar desde dónde están viendo crea un sentido de conexión personal, transformando la visualización pasiva en una experiencia interactiva. La meta de suscriptores añade un objetivo compartido, reforzando la idea de que el narrador y el público están juntos en este viaje, explorando las profundidades de la condición humana a través de la lente cautivadora de la cultura mexicana. La pregunta de Sofía fue un ancla lanzada en el mar revuelto del alma de Elena. Era un peso que le impedía ser arrastrada por la corriente de la desesperación, pero también un lazo que la ataba a aquella tierra hostil. Marcharse sería como arrancar una flor frágil que apenas ha comenzado a brotar. Sería abandonar no solo a la niña, sino la única chispa de propósito que había sentido en toda su vida. Con una resolución que ella misma no sabía que poseía, Elena se levantó. El polvo de sus rodillas era el polvo de aquel suelo que ahora, por elección, no abandonaría. Cogió el sobre que Alejandro había dejado, el dinero que debía ser su pasaje al olvido. Para ella, sin embargo, aquellos billetes no eran el precio de su despido, sino las herramientas de su resistencia. Miró una última vez en la dirección en que la niña había desaparecido, de vuelta a la hacienda, e hizo una promesa silenciosa. Se quedaría, por Sofía. En el pequeño poblado que servía a la hacienda y a las pocas granjas vecinas, Elena encontró una habitación modesta en la parte trasera de una posada. Era un cubículo con poco más que una cama de paja y una palangana para el agua. Pero era un refugio, un punto de partida. Con el dinero de Alejandro, pagó por algunas semanas de alquiler y compró lo esencial para sobrevivir. Su negativa a partir era un acto de desafío silencioso, una terquedad nacida de la necesidad de proteger la conexión que había sentido con la pequeña Sofía. Los habitantes del pueblo la miraban con desconfianza. La mujer desconocida que había llegado en el tren y no se había marchado. Los cuchicheos la seguían por las calles polvorientas, pero Elena los ignoraba. Su enfoque estaba en un único objetivo: encontrar una manera de ver a la niña de nuevo, de nutrir aquella pequeña semilla de esperanza que la niña había plantado en su corazón. Los primeros encuentros fueron clandestinos, cargados de riesgo y ternura. Elena descubrió que Sofía solía pasear cerca de un antiguo muro de adobe que delimitaba una parte de los vastos terrenos de la hacienda. Fue allí, a la sombra de un mezquite retorcido, donde comenzaron a construir su pequeño mundo secreto. Elena no forzaba la conversación. En cambio, traía regalos sencillos: una flor silvestre de color vibrante,
una piedra lisa y pulida por el viento, un trozo de pan dulce que compraba en la panadería local. Se comunicaban en un lenguaje propio, hecho de sonrisas, gestos y miradas. Elena peinaba el cabello de Sofía, desenredando los nudos con una paciencia infinita, y la niña recostaba la cabeza en su regazo, un gesto de confianza que valía más que 1000 palabras. Y, poco a poco, el silencio de Sofía comenzó a llenarse de pequeños sonidos. Un suspiro de satisfacción, una risita ahogada, un murmullo melódico que imitaba el canto de un pájaro. Cada día que pasaba, el lazo entre ellas se fortalecía, convirtiéndose en una línea vital en el tejido de sus vidas solitarias. Para Elena, aquellos momentos eran un oasis en su desierto de incertidumbres. La presencia de Sofía daba sentido a su lucha, transformando su supervivencia en una misión. Para Sofía, Elena era la personificación de la ternura que le había sido robada con la muerte de su madre. Era el calor que faltaba en los fríos pasillos de la hacienda, el color que faltaba en su mundo gris. Elena le contaba historias de su tierra en el sur, describiendo ríos y bosques de un verde exuberante, un contraste flagrante con el paisaje árido que las rodeaba. Sofía escuchaba con atención, los ojos brillando de fascinación, y por primera vez en mucho tiempo, la sombra de la tristeza en su rostro parecía retroceder, dando paso a una luz infantil y curiosa. Carmen, la gobernanta de la hacienda, fue la primera en notar el cambio. Mujer de pocas palabras, pero de una observación aguda, conocía cada rincón de aquella casa y cada sombra en el alma de sus habitantes. Vio a la pequeña Sofía, que antes se arrastraba por las habitaciones como un fantasma, ahora volver de sus paseos con las mejillas sonrosadas y un brillo en los ojos que hacía mucho no veía. Había menos pesadillas durante la noche y ocasionalmente una casi sonrisa en sus labios. Al principio, Carmen atribuyó la mejora al tiempo, el gran sanador de todas las heridas. Pero el cambio era demasiado rápido, demasiado acentuado. La desconfianza, un instinto afilado por años de servicio y lealtad a Alejandro, la hizo ponerse en alerta. Había algo o alguien detrás de aquella transformación milagrosa y estaba decidida a descubrir qué era. Su vigilancia discreta no tardó en dar frutos. Cierta tarde, siguiendo a Sofía a una distancia segura, Carmen la vio desviarse del camino habitual y correr hacia el viejo muro de adobe. Escondida detrás de un montículo de rocas, la gobernanta observó la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Vio a la mujer de la estación, la novia rechazada, sentada en el suelo, esperando, y vio la alegría pura en el rostro de Sofía al correr hacia sus brazos. La primera reacción de Carmen fue de alarma. Aquella mujer era una extraña, una intrusa. Su deber era proteger a la niña, proteger la casa, proteger el corazón ya tan herido de su patrón. Se preparó para intervenir, para poner fin a aquel encuentro secreto con la autoridad que su posición le confería. ¡Basta! La palabra de Alejandro resonó en su mente. Sin embargo, algo la hizo detenerse. Observó por más tiempo, viendo la manera en que Elena le entregaba a Sofía una muñeca de trapo que ella misma había cosido con retales. Vio la delicadeza con que le apartaba un mechón de cabello del rostro. Escuchó el sonido bajo y dulce de la voz de Elena, no las palabras, sino la melodía de afecto que contenían, y vio a Sofía, su pequeña y silenciosa Sofía, reír, una risa de verdad, cristalina, que Carmen no oía desde antes de la muerte de la señora. En aquel instante, la desconfianza de la gobernanta se disolvió, reemplazada por una comprensión profunda. Aquello no era una amenaza, era un remedio. La mujer que Alejandro había descartado como indigna era la única persona que había logrado alcanzar el alma aprisionada de su hija. Carmen regresó a la hacienda con el corazón apesadumbrado por una nueva responsabilidad. Delatar a Elena sería fácil, pero sería cruel.
Sería arrancarle a Sofía la única fuente de alegría que había encontrado. Pero permitir que los encuentros secretos continuaran era peligroso e insostenible. Pasó la noche en vela, ponderando las complejidades de la situación. Conocía la terquedad de Alejandro, su negativa a admitir cualquier error, su devoción casi enfermiza al luto. Presentarle la verdad de forma directa solo lo haría levantar sus defensas y expulsar a Helena de la región para siempre. No, necesitaba un plan, una estrategia que apelara no a su corazón, que estaba cerrado, sino a su lógica y a su innegable amor por su hija, aunque no supiera cómo demostrarlo. A la mañana siguiente buscó a Alejandro en su despacho, una habitación sombría que olía a cuero y polvo, al igual que el corazón de su dueño. Con una calma calculada, comenzó a hablar sobre la mejora de Sofía. «La niña parece más viva, patrón», dijo ella, eligiendo las palabras con cuidado. «Necesita una compañía constante, alguien que le dedique tiempo, que la estimule». Alejandro la despachó con un gesto, murmurando que la propia Carmen hacía eso. «Yo soy una gobernanta, no una madre. Necesita una presencia más joven, alguien que pueda jugar, que pueda entenderla», insistió Carmen, plantando la semilla de la idea. Vio un destello de interés detrás de la máscara de indiferencia de él. Fue entonces cuando jugó su carta final. «¿Sabe, patrón? Hay una mujer en el pueblo, la que llegó en el tren. Dicen que es hábil con los niños y necesita trabajo», dijo ella fingiendo casualidad. «Sería práctico. Estaría aquí, bajo nuestro techo, bajo sus reglas. Mejor que dejar a la niña vagando por ahí, ¿no cree? Sería una forma de controlar la situación por el bien de Sofía». La mención de control fue lo que lo enganchó. Alejandro odiaba el caos, la imprevisibilidad de la emoción, y la condición de Sofía era un caos que él no podía ordenar. La propuesta de Carmen ofrecía una solución estructurada, una manera de traer la curación de su hija a su esfera de dominio. Después de un largo silencio, masculló un «haga lo que sea necesario», una concesión renuente que para Carmen sonó como una victoria rotunda. La convocatoria a la hacienda tomó a Helena por sorpresa. Caminó por el largo sendero de tierra que llevaba a la casa grande, el corazón latiendo una mezcla de miedo y esperanza. El encuentro con Alejandro fue en la misma habitación donde ahora pasaba la mayor parte de sus días. La tensión era casi palpable. No la invitó a sentarse. «Carmen cree que su presencia puede ser beneficiosa para Sofía», dijo él, la voz desprovista de cualquier calidez. «Será contratada como su acompañante. Tendrá una habitación en el ala de los empleados y comerá en la cocina. Sus funciones se restringen a cuidar de la niña. No se haga ilusiones. Esto no es un acto de caridad. Es un empleo. Y si percibo cualquier influencia inadecuada, se marchará el mismo día». Cada palabra era una barrera, una forma de recordarle su lugar. Helena aceptó los términos con la cabeza gacha, pero con el corazón exultante. La humillación de su posición no era nada comparada con la alegría de poder estar con Sofía abiertamente. «Sí, patrón», fue todo lo que dijo. La palabra patrón, sellando la nueva y dolorosa dinámica entre ellos. Al ser conducida por Carmen al interior de la casa, Helena sintió el peso de aquel ambiente. La hacienda era grandiosa, con patios, interiores, fuentes silenciosas y pasillos largos y sombríos. Era un lugar de una belleza melancólica, una belleza embrujada por la ausencia. Las paredes parecían susurrar historias de una felicidad perdida, y en cada retrato de la difunta esposa de Alejandro, Helena veía el rostro de la mujer que nunca podría ser, la mujer cuya sombra ahora tendría que habitar. Así comenzó la convivencia forzada bajo el mismo techo. Los días de Helena estaban llenos de la luz de Sofía. Juntas exploraban los jardines de la hacienda, leían libros en la biblioteca polvorienta y cuidaban un pequeño macizo de flores
que Elena insistió en plantar. La presencia de Elena era como agua en tierra seca. La casa, antes silenciosa y opresiva, comenzó a resonar con los sonidos de una infancia redescubierta. Risas, canciones y el sonido de pies corriendo por los patios eran novedades que, al principio, perturbaron el orden fúnebre que Alejandro había impuesto, pero que lentamente comenzaron a infiltrarse en las grietas de su armadura. Alejandro observaba desde lejos, un espectador en su propia casa. Desde su despacho veía a Elena y Sofía en el jardín, la cabeza rubia de la niña apoyada en el hombro de la mujer de cabello oscuro. Veía la paciencia infinita de Elena al enseñar a Sofía a bordar, la firmeza gentil con la que corregía sus errores. Veía la forma en que los ojos de su hija seguían cada movimiento de aquella mujer, con una adoración que lo hería y lo confundía. La quería lejos, quería odiarla, por haberse infiltrado en su vida, por haber ocupado un espacio que no le pertenecía, pero no podía negar la evidencia ante sus ojos. Su hija estaba volviendo a la vida, y era por causa de la mujer que había rechazado con tanta frialdad. La tensión entre él y Elena crecía con cada encuentro silencioso en los pasillos. Sus miradas se cruzaban por un instante, cargadas de un torbellino de emociones no dichas. El resentimiento de él, la dignidad desafiante de ella, la conciencia mutua del papel que desempeñaban en la vida del otro. Cierta noche la encontró en la capilla de la propiedad, encendiendo una vela. Ella no lo vio, y él se quedó en la sombra, observándola. Vio la sinceridad en su oración, la fuerza tranquila en su semblante. No era la oportunista que había imaginado, ni la mujer débil que se había derrumbado en la estación de tren. Poseía una resiliencia silenciosa, una integridad que lo desarmaba. Comenzó a ver la fuerza y la belleza en la mujer que había juzgado tan mal. Esta percepción no le trajo paz, sino un conflicto interno aún mayor. Admitir que estaba equivocado sobre Elena significaría admitir que su dolor lo había cegado, que su juicio era defectuoso. Significaría confrontar el hecho de que su luto, que trataba como un memorial sagrado a su difunta esposa, se había convertido en una prisión, no solo para él, sino también para su hija. La presencia de Elena en la hacienda era un espejo que lo obligaba a mirar sus propias heridas, la amargura que lo consumía. La observaba cuidando de Sofía y veía no solo a una empleada, sino la imagen de lo que una madre debería ser, un recordatorio constante de todo lo que su familia había perdido y de lo que, quizás, él estaba impidiendo que recuperaran. Elena, por su parte, sentía el peso de su mirada. La hostilidad inicial de Alejandro estaba siendo lentamente reemplazada por algo más complejo, una mezcla de curiosidad y renuencia que la dejaba constantemente en guardia. Se movía por la casa con cuidado, siempre consciente de su presencia, del poder que él tenía sobre su destino y el de Sofía. El amor que sentía por la niña era su fuerza, pero también su mayor vulnerabilidad. La felicidad de Sofía dependía de ella, pero su permanencia allí dependía de la voluntad de un hombre que la veía como un mal necesario, una pieza en un juego que él todavía no entendía completamente. La hacienda era un campo de batalla silencioso, donde corazones heridos luchaban por espacio, sanación y quizás perdón. Chile, dinámica entre los tres personajes, se profundizó, creando una red compleja de dependencia y resentimiento. Sofía florecía, ajena a la tensión que flotaba entre los dos adultos que definían su mundo. Elena encontró un propósito, pero vivía en una cuerda floja emocional, con miedo de que cualquier paso en falso pudiera destruirlo todo. Y Alejandro, el patriarca austero, veía su mundo rígidamente controlado ser invadido por la emoción y la vida, fuerzas que había intentado exiliar para siempre. La semilla plantada en la estación de tren estaba creciendo, sus raíces profundizando en el suelo de la hacienda,
comenzando a agrietar los cimientos de piedra del corazón de Alejandro. La cuestión ya no era si el cambio vendría, sino cuán violento sería cuando finalmente llegara. La gobernanta Carmen observaba todo con la sabiduría de quien ha visto muchos ciclos de dolor y sanación. Se convirtió en la aliada silenciosa de Elena, ofreciendo un consejo aquí, un gesto de apoyo allá. «Ten paciencia, mija», le decía en voz baja en la cocina. «La tierra más dura puede ser ablandada por la lluvia persistente». Carmen representaba la esperanza y la tradición, la creencia de que la familia, incluso cuando está rota, puede ser remendada con amor y tiempo. Su fe en el proceso era un contrapeso a la impaciencia de Elena y a la resistencia de Alejandro, sirviendo como la brújula moral de la historia, la guardiana de la sabiduría popular mexicana, que cree en la fuerza del corazón sobre la rigidez del honor. Las estaciones comenzaron a cambiar y con ellas la atmósfera en la hacienda. El sol abrasador del verano dio paso a los vientos más suaves del otoño. Las flores que Elena había plantado con Sofía comenzaron a marchitarse, un recordatorio de la impermanencia de todas las cosas. Sin embargo, el florecimiento que importaba, el que ocurría dentro de los muros de la casa y de los corazones de sus habitantes, continuaba. Alejandro comenzó a hacer pequeñas concesiones. Permitía que Sofía cenara con él en el comedor principal, aunque Elena tuviera que traerla y luego retirarse. Eran pasos de bebé, pero en el paisaje inmóvil de su luto representaban un movimiento sísmico, un temblor que indicaba que algo profundo estaba a punto de cambiar. La presencia de Elena desafiaba no solo el luto de Alejandro, sino también las rígidas estructuras sociales de la época. No era ni familia ni una simple empleada. Su posición era ambigua, lo que la convertía en foco de chismes en el pueblo y de incomodidad dentro de la propia casa. Representaba un desorden en la jerarquía patriarcal, una mujer que, a través del afecto de una niña, había conquistado un lugar de influencia que no le era debido. Esta tensión social añadía otra capa de conflicto a la narrativa, destacando el coraje de Elena al ocupar un espacio que no le fue dado, sino que conquistó con paciencia, amor y una fuerza interior que nadie, ni siquiera ella, sabía que poseía. El desarrollo de la relación entre Elena y Sofía es el corazón palpitante de esta sección de la historia. Es una celebración de la maternidad por elección, no por sangre. Elena se convirtió en madre en los pequeños gestos del día a día, al contar un cuento para dormir, al besar una rodilla raspada, al escuchar los secretos susurrados de una niña de 6 años. Estos momentos de intimidad y cuidado fueron la fuerza transformadora que comenzó a sanar no solo a Sofía, sino a todos a su alrededor. Demostraron que el amor maternal es una acción, una dedicación, una elección diaria, y que su poder puede redimir y reconstruir las familias más fragmentadas, desafiando las convenciones y las expectativas de una sociedad tradicional. La narrativa construyó la tensión gradualmente, moviéndose de conflictos externos a internos. La lucha inicial de Elena por la supervivencia dio paso a una batalla más sutil por la aceptación y la pertenencia. De la misma manera, el antagonismo de Alejandro se transformó de un rechazo externo a un profundo dilema interno. Ya no era solo el hombre que le impedía tener un hogar, era el hombre que luchaba contra su propio corazón, dividido entre la lealtad a un pasado muerto y la posibilidad de un futuro vivo. Este cambio de enfoque profundizó a los personajes y elevó el drama, preparando el escenario para un clímax que sería tanto una tormenta física como emocional. El ambiente de la hacienda, inicialmente un símbolo de rechazo y melancolía, comenzó a transformarse. Con las risas de Sofía y el cuidado de Elena, los patios silenciosos cobraron vida y los jardines, antes descuidados, volvieron a florecer. La casa, como sus habitantes,
estaba pasando por una lenta resurrección. Esta transformación del escenario reflejaba el viaje interno de los personajes, mostrando visualmente el impacto que el amor y la esperanza pueden tener incluso en los lugares más sombríos y estancados. La hacienda ya no era solo la casa de Alejandro. Se estaba convirtiendo lenta y renuentemente en un hogar para la nueva e improbable familia que se formaba dentro de sus muros. El corazón de Alejandro, que él creía ser una fortaleza impenetrable de luto, ahora se ve asediado por una emoción que no puede nombrar. Con cada sonrisa de Sofía, con cada gesto de dignidad de Elena, una nueva grieta aparece en sus muros. Está en una encrucijada, confrontado por la mujer que juzgó y despidió, pero que ahora se revela como la clave para la felicidad de su hija. ¿Qué crees que pasa por el alma de este hombre? ¿Es el miedo a traicionar la memoria de su esposa lo que le impide abrirse? ¿O el pavor de sentir su corazón romperse una vez más? Comparte tu reflexión en los comentarios y dinos qué harías en su lugar. La chispa que encendió la pólvora fue un gesto de una simplicidad devastadora. Alejandro entró en la habitación y encontró a Elena sentada en el suelo con Sofía, mostrándole un pequeño medallón de plata. Dentro había un retrato desvaído de una mujer que él no reconocía. «Esta era mi madre», le susurraba Elena a la niña. «Ella me enseñó que el corazón es como un jardín. Incluso después del invierno más riguroso, siempre puede florecer de nuevo». En aquel instante, la visión de otra madre, otra memoria, siendo plantada en el corazón de su hija, fue más de lo que el luto de Alejandro podía soportar. Para él, aquello no era un consuelo, era una usurpación, un intento de borrar la imagen sagrada de su difunta esposa, la única madre que Sofía debía conocer. La tolerancia que había estado cultivando a tanto costo se rompió, haciéndose añicos en 1000 pedazos de ira y dolor. «¿Qué crees que estás haciendo?». Su voz cortó el aire como un látigo. Elena se levantó de un salto, asustada, mientras Sofía se encogía. «Estás llenando su cabeza con tus propias historias, tratando de borrar la memoria de su madre». La acusación era tan injusta, tan lejos de la verdad, que la dignidad silenciosa que Elena había mantenido durante tantos meses finalmente se rompió. «Yo nunca haría eso», replicó ella, la voz temblando de indignación. «Tu hija necesita amor, Alejandro, necesita calor, no un santuario frío donde está prohibido vivir. La amas, lo sé, pero tu luto la está asfixiando, nos está asfixiando a todos». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. La primera vez que se ponía en pie de igualdad, no como empleada, sino como una mujer defendiendo a una niña que amaba. La verdad en sus palabras fue como sal en sus heridas abiertas. No podía soportar oír de una extraña el eco de sus propios fracasos, de sus más profundas inseguridades. El dolor se transformó en furia, una defensa brutal contra la vulnerabilidad que ella expuso. «No sabes nada de mi dolor, de mi casa», gruñó él, el rostro una máscara de furia. «Eres una empleada, has sobrepasado todos los límites», señaló la puerta el brazo tembloroso de ira. «Fuera, fuera de mi casa, coge tus cosas y desaparece de aquí. No quiero volver a ver tu rostro». La orden fue final, irrevocable. Lágrimas de despecho y frustración brotaron en los ojos de Elena. Miró a Sofía, que lloraba silenciosamente, y su corazón se partió. Sin otra palabra, se dio la vuelta y corrió a su habitación, el sonido de los sollozos de la niña resonando en sus oídos, mientras la tormenta emocional alcanzaba su apogeo dentro de la hacienda. La naturaleza afuera parecía responder con furia solidaria. El cielo, antes de un azul pálido, comenzó a adquirir una tonalidad amarillenta y enfermiza. El viento, que antes soplaba suavemente, comenzó a aullar, levantando nubes de polvo que danzaban como espectros en el horizonte.
Una tormenta de arena, uno de los demonios del desierto, se estaba formando con una velocidad aterradora. Dentro de su habitación, Elena arrojaba sus pocas posesiones en su bulto, las manos temblando tanto que apenas podía atar el nudo. Cada ráfaga de viento que azotaba las ventanas parecía burlarse de su expulsión, empujándola hacia la incertidumbre de un mundo que se volvía cada vez más hostil, tanto figurativa como literalmente. Con el corazón en pedazos, dejó la casa, encorvándose contra la fuerza creciente del viento. La arena ya comenzaba a picar su piel, dificultando la respiración. Detrás de ella, en la casa, el caos era de otra naturaleza. Sofía, al ver partir a Elena, sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez. En su mente infantil, la lógica era simple y desesperada. Elena, su fuente de calor y seguridad, se iba. Tenía que seguirla. Aprovechando la distracción de los adultos, la niña salió, corriendo por una puerta lateral. Una pequeña figura decidida a enfrentar la tormenta para no perder a su madre una vez más. Pasaron varios minutos hasta que Carmen, al buscarla para la cena, se dio cuenta del silencio aterrador. La habitación de Sofía estaba vacía. El pánico se extendió por la hacienda como fuego en pasto seco. Los empleados buscaron en todas las habitaciones, en todos los rincones, sus llamadas siendo engullidas por la furia creciente del viento exterior. Fue Carmen quien encontró la pequeña muñeca de trapo que Elena había hecho caída cerca de la puerta lateral, un testimonio mudo de la ruta de escape de la niña. «Dios mío, salió afuera», gritó la gobernanta, el rostro pálido de terror. Las palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un golpe físico. La ira que sentía por Elena se evaporó instantáneamente, reemplazada por un miedo helado y paralizante. Corrió hacia afuera, a la galería, y fue recibido por una pared de polvo y viento. La visibilidad era de solo unos pocos metros. Su hija estaba ahí afuera, sola, en aquel infierno. Un único pensamiento claro y terrible cortó a través de su niebla de pánico. Sofía fue tras ella. Sin dudarlo, corrió hacia el establo, la urgencia dándole una fuerza frenética. Ensilló a su caballo más fuerte con manos temblorosas, la mente gritando el nombre de su hija. Tenía que encontrarlas. Tenía que arreglar lo que su ira ciega había roto. Cabalgó hacia la tormenta, el rostro cubierto por un pañuelo, los ojos ardiendo mientras intentaba escrutar la cortina de arena. La furia de la naturaleza era un reflejo de su propia imprudencia. Él había creado aquella tormenta, tanto dentro como fuera de su casa, y ahora su hija estaba perdida en ella. La culpa era un veneno que ardía en sus venas, más doloroso que cualquier grano de arena que lo azotaba. No tardó mucho en encontrarla. Elena estaba a menos de 1 kilómetro de la casa, luchando por mantenerse en pie contra un viento que parecía decidido a derribarla. Apenas podía avanzar, una figura solitaria y obstinada en medio del caos. Detuvo el caballo a su lado, el rostro una máscara de angustia. No hubo tiempo para acusaciones o explicaciones. El terror en sus ojos era un espejo del de ella. «¡Sofía!», gritó por encima del aullido del viento, la voz ronca. «¡Ha desaparecido! Creo que te siguió». El mundo de Elena se derrumbó. El dolor de su expulsión no era nada comparado con el horror de aquella revelación. La niña, su pequeña luz, estaba perdida en aquella tormenta por su culpa. Sin una palabra, intentó correr de vuelta, pero Alejandro la agarró por el brazo. «Sube», ordenó. «Juntos, la encontraremos juntos». Montada delante de él, con el cuerpo protegido por él de la peor parte de la tormenta, se convirtieron en una única entidad, movida por un único propósito desesperado. Cabalgaban a ciegas, gritando el nombre de Sofía hasta que sus gargantas quedaron secas y doloridas, sus voces siendo robadas y destrozadas por el viento.
La tormenta los envolvía, desorientándolos, transformando el paisaje familiar en una pesadilla alienígena. Cada sombra parecía la forma de una niña, cada arbusto retorcido los engañaba. El tiempo perdió el sentido. Los minutos se alargaron en una eternidad de miedo. En aquel momento no eran el patrón ni la empleada, el juez y la condenada. Eran solo dos almas aterrorizadas, unidas por el amor a una niña y por el miedo aplastante de perderla. Fue en el apogeo de la desesperación, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, que las barreras de Alejandro finalmente se rompieron. Deteniendo al caballo exhausto detrás de una formación rocosa para una breve tregua del viento, desmontó, el cuerpo temblando. «Esto es mi culpa», jadeó, la voz quebrada. «Todo esto es mi culpa». Elena, el rostro mojado de lágrimas y arena, solo lo miraba, el corazón doliéndole por él, por Sofía, por todos ellos. «Te expulsé», continuó, las palabras saliendo en un torrente doloroso, «porque cuando te veo con Sofía cuidándola, siendo la madre que necesita, no siento rabia hacia ti, siento miedo». La confesión flotó entre ellos, más poderosa que el rugido de la tormenta. «¿Miedo de qué?», susurró Elena, la pregunta genuina, desprovista de cualquier acusación. Alejandro se pasó las manos por el rostro, un gesto de completo agotamiento y derrota. «Miedo de sentir algo de nuevo, miedo de que, si dejo entrar a otra persona, el dolor vuelva. Cuando mi esposa murió, una parte de mí murió con ella». Construí muros alrededor de lo que quedaba para protegerme a mí y a Sofía, pero estaba equivocado. No las estaba protegiendo, las estaba aprisionando. Miró a Elena, y por primera vez ella vio a través de su dureza, vio al hombre roto por dentro, aterrorizado por su propia capacidad de amar y de perder de nuevo. «Vi en ti no a una sustituta», admitió, la voz embargada, «sino la promesa de una nueva vida, y eso me aterrorizó». La honestidad cruda de su confesión desarmó a Elena por completo. El despecho que sentía por su expulsión se disolvió, reemplazado por una ola de compasión. En aquel hombre que la había rechazado y humillado, ahora veía a un compañero en el sufrimiento, a un ser humano luchando contra sus propios demonios, de una forma que ella conocía muy bien, la lucha contra el sentimiento de indignidad, el miedo a abrirse al dolor. El desprecio de él nunca había sido realmente sobre ella, había sido una batalla librada dentro de sí mismo, y ella y Sofía habían quedado atrapadas en el fuego cruzado. La tormenta a su alrededor era inmensa, pero la tormenta que acababa de calmarse en el corazón de Alejandro parecía infinitamente más significativa. En medio del caos, un momento de silencio y comprensión se instaló entre ellos. Él le había ofrecido su verdad desnuda, un acto de vulnerabilidad que requirió más coraje que enfrentar cualquier tormenta. Ella, por su parte, lo recibió no con juicio, sino con la gracia silenciosa de quien entiende la complejidad del dolor. Extendió la mano y le tocó el brazo, un gesto simple de solidaridad. «La encontraremos, Alejandro», dijo, y al usar su nombre de nuevo, selló la nueva base de su relación. Juntos, él asintió, el nudo en su garganta impidiéndole hablar. La búsqueda no había terminado. El peligro no había pasado, pero algo fundamental había cambiado. La barrera de hielo entre ellos se había derretido en el calor de la crisis y la confesión. La furia de la naturaleza los ponía a prueba hasta el límite, obligándolos a depender el uno del otro para sobrevivir. Cada paso en la búsqueda era un paso hacia un nuevo entendimiento. Él la protegió del viento, y ella lo guió con su intuición, recordando pequeños lugares donde a Sofía le gustaba esconderse. Ya no eran dos fuerzas opuestas, sino compañeros en una misión desesperada. La crisis los despojó de sus roles sociales, de su orgullo y de sus defensas, revelando el núcleo humano que compartían, el amor por una niña.
La tormenta que amenazaba con quitárselo todo estaba, paradójicamente, dándoles algo nuevo. Una base de confianza y honestidad mutua, forjada en el miedo y la adversidad. La desaparición de Sofía fue el catalizador que forzó la confrontación que meses de convivencia silenciosa no habían logrado provocar. La vida de la niña, el bien más preciado para ambos, estaba en juego, y ante un riesgo tan absoluto, todas las demás quejas y miedos se volvieron secundarios. El orgullo herido, el honor familiar, el luto obstinado, todo eso se deshizo ante la posibilidad aterradora de perder a Sofía para siempre. Fue necesaria la amenaza de la mayor de las pérdidas para que Alejandro se diera cuenta de lo que realmente temía perder y lo que necesitaba desesperadamente proteger. No solo la memoria de su esposa, sino el futuro de su hija. El viaje a través de la tormenta se convirtió en una metáfora de su viaje emocional. Estaban perdidos, desorientados, luchando contra fuerzas que no podían controlar. Pero al unirse, al comunicar, sus verdades y miedos más profundos comenzaron a encontrar un camino. La confesión de Alejandro no fue solo una disculpa, fue un acto de rendición. Se rindió a su propia vulnerabilidad, admitiendo que no podía enfrentar aquella oscuridad solo. Y al hacerlo, abrió la puerta para que Elena entrara, no como una empleada o una intrusa, sino como una igual, una aliada en su lucha más importante. La tormenta de afuera es tan fuerte como la que se desata en sus corazones. La confesión de Alejandro ha roto las barreras, pero el peligro real todavía los rodea. ¿Encontrarán a la pequeña Sofía a tiempo, perdida en medio de la furia del desierto? La resolución de este momento definirá el destino de todos ellos. No te pierdas lo que sigue. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en descubrir cómo se resuelve esta emocionante historia. Su viaje hasta aquí ha sido intenso y el desenlace promete ser aún más conmovedor. Únete a nosotros para presenciar si la esperanza puede, de hecho, encontrar un camino a través de la tormenta. Impulsados por una nueva y frágil alianza, reanudaron la búsqueda con una determinación renovada. La confesión de Alejandro había cambiado el aire entre ellos, reemplazando la desconfianza por una camaradería forjada en la desesperación. Fue Elena quien, en medio del caos, encontró un hilo de lógica. ¡La gruta!, gritó por encima del viento, recordando una pequeña cueva que le había mostrado a Sofía, un castillo secreto, donde jugaban. Era una esperanza tenue, una apuesta contra la inmensidad de la tormenta, pero era la única que tenían. Alejandro no dudó, guiando al caballo en la dirección que ella señalaba, confiando en su intuición como un náufrago se aferra a un trozo de madera. La oscuridad y la arena arremolinada hacían la navegación casi imposible, pero el amor compartido por la niña era un faro en sus corazones, guiándolos a través de la noche. La encontraron, acurrucada en el fondo de la pequeña gruta, protegida de lo peor de la furia del viento. Estaba Sofía. Tenía los brazos firmemente aferrados a su oso de peluche, el rostro manchado de lágrimas y polvo, temblando de frío y de miedo, pero estaba sana y salva. Al ver las siluetas de su padre y de Elena en la entrada de la cueva, sus ojos se abrieron de par en par y un sollozo de alivio escapó de sus labios. Alejandro desmontó y corrió hacia ella, cayendo de rodillas para envolverla en un abrazo que contenía meses de dolor, miedo y un amor desesperado. La acunó, susurrando su nombre repetidamente como una oración. Elena se acercó y Sofía extendió una manita hacia ella, atrayéndola al abrazo. En aquel momento, resguardados de la tormenta, se convirtieron en un círculo de calor y alivio,
una familia unida por primera vez por el terror de la pérdida y la alegría milagrosa del reencuentro. El regreso a la hacienda fue silencioso, la tormenta exterior comenzando a perder su fuerza, al igual que las tormentas dentro de ellos. Alejandro no soltó a Sofía ni un solo instante, llevándola en sus brazos hasta su habitación. Elena lo siguió, y juntos cuidaron de la niña. Él la limpió con una toalla húmeda, mientras Elena le preparaba una taza de leche caliente con miel. Ya no había roles de patrón y empleada. Solo había dos padres cuidando de su hija. Carmen los observaba desde la puerta, los ojos empañados de lágrimas, presenciando el milagro que ella misma había puesto en movimiento. La crisis había limpiado la casa de sus fantasmas, y en la calma que siguió, algo nuevo e infinitamente más fuerte estaba comenzando a tomar forma. La rigidez de Alejandro se había disuelto, reemplazada por una ternura protectora que se extendía no solo a su hija, sino también a la mujer que la había salvado de más de una manera. Más tarde esa noche, cuando Sofía dormía profundamente, arrullada por el agotamiento y la seguridad de estar en casa, Alejandro buscó a Elena. La encontró en el patio interior, donde la luna llena, ahora visible en un cielo despejado, iluminaba las piedras y las flores resucitadas. Se acercó a ella, la vacilación en sus pasos, revelando la profundidad de lo que estaba a punto de decir. Elena, comenzó, la voz baja y grave. No hay palabras para expresar mi arrepentimiento, por mi crueldad de hoy, por mi ceguera en la estación de tren. Estaba tan perdido en mi pasado que casi destruyo el futuro de todos nosotros. Se detuvo frente a ella, y en sus ojos ella vio una humildad que nunca imaginó posible. Te pido tu perdón. Elena asintió, el corazón lleno de una emoción que no era lástima, sino una profunda y resonante comprensión. No hay nada que perdonar, respondió suavemente. El dolor nos hace construir muros para protegernos, pero a veces terminan por aprisionarnos. Él tomó las manos de ella entre las suyas, las manos callosas de un hombre de tierra envolviendo las de ella, que eran igualmente fuertes por el trabajo y la supervivencia. No quiero vivir más detrás de muros. Elena, dijo, la mirada fija en la de ella. La tormenta me mostró cuán vacía sería esta casa, esta vida sin ti, y no solo para Sofía, para mí. La intensidad en su voz hizo que el corazón de ella se disparara, un latido de esperanza que pensaba haber silenciado para siempre. No quiero que te quedes como acompañante de Sofía, continuó, la voz firme con una nueva convicción. Y no te estoy pidiendo que te quedes solo para ser su madre, aunque ya lo eres, en todos los sentidos que importan. Respiró hondo, el acto final de derribar la última fortaleza de su orgullo. Quédate como mi compañera, como mi igual. Cásate conmigo, Elena. Construye una vida conmigo, con nosotros. Déjame pasar el resto de mis días tratando de ser digno del corazón que fui tan tonto de rechazar. La propuesta no era un arreglo, no era un contrato, era una súplica, una petición nacida no de la conveniencia, sino de una revelación forjada en el fuego de la adversidad, un amor que finalmente se permitió sentir. Las lágrimas que acudieron a los ojos de Elena esta vez no eran de dolor, sino de una alegría pura y abrumadora. El sueño que había enterrado en la plataforma de la estación de tren había florecido de una forma más rica y verdadera de lo que jamás podría haber imaginado. No necesitó palabras para responder. La sonrisa que iluminó su rostro, una sonrisa que llegó a sus ojos y limpió todas las sombras restantes de su sufrimiento, fue toda la respuesta que él necesitaba. En aquel patio, bajo la mirada silenciosa de las estrellas del desierto, un nuevo pacto fue sellado, no con cartas o promesas vacías, sino con la verdad de dos corazones que habían encontrado el uno en el otro un puerto seguro después de la más violenta de las tormentas. La familia estaba al fin completa. Meses después, la hacienda era irreconocible, no en su estructura, sino
en su alma. Las risas de Sofía, ahora una niña parlanchina y alegre, resonaban por los pasillos antes silenciosos. Las flores que Elena había plantado parecían más vibrantes, y la casa estaba llena de una luz y un calor que venían de dentro. La escena final se desarrolla durante la celebración del Día de Muertos. En el centro de la sala principal, la familia construye una ofrenda, el altar colorido para honrar a los que han partido. Las velas brillan, el perfume de las flores de cempasúchil llena el aire, y hay platos de comida y el pan de muertos. Es una celebración de la memoria, no del luto, de la conexión, no de la pérdida. En el altar, junto a un retrato de los padres de Elena, hay una fotografía de la primera esposa de Alejandro. No hay rivalidad ni sustitución. Hay inclusión y respeto. Elena enciende una vela ante la foto, un gesto de paz y reconocimiento. Alejandro pone la mano en su hombro, un toque de gratitud y amor. Gracias, susurra él, y la palabra lo abarca todo. Por salvar a su hija, por salvarlo a él de sí mismo, por enseñarle a honrar el pasado sin convertirse en su prisionero. No estaban borrando la memoria de ella, sino tejiéndola en el rico tapiz de su nueva familia, mostrando que el corazón tiene espacio para todos los amores, los que fueron y los que son. Sofía, vestida con un vestido bordado de flores de colores, se acerca al altar. Coge una flor de cempasúchil y la coloca cuidadosamente junto al retrato de la mujer que le dio la vida. Luego se da la vuelta, corre hacia Elena y la abraza por la cintura. «Mamá», dice, la palabra sonando clara y natural. «¿Puedo comer un trozo del pan? ¿De muerto ahora?» Elena ríe, el sonido mezclándose con la risa de Alejandro. Se arrodilla y besa la frente de la niña. «Claro, mija. Claro que puedes». En aquel momento simple y doméstico, todo su viaje encuentra su resolución. El dolor, el rechazo y el miedo se han transformado en amor, aceptación y una alegría profunda y duradera. El desierto había, de hecho, florecido. La historia de Elena, Alejandro y Sofía nos recuerda que las familias más fuertes a menudo no nacen de la sangre o la convención, sino que se forjan en la adversidad y se cimentan por la elección. Nos muestran que hasta el suelo más árido, un corazón cerrado por el luto o un alma aplastada por el rechazo, puede convertirse en un jardín fértil cuando se riega con paciencia, compasión y el coraje de amar de nuevo. El verdadero hogar no es un lugar que se encuentra, sino uno que se construye, a menudo con los pedazos rotos de lo que una vez fuimos, creando algo nuevo, resiliente y hermoso. El amor no conquistó a la muerte, sino que aprendió a vivir junto a ella, celebrando la vida con aún más fervor. Este viaje a través del desierto mexicano, tanto literal como emocional, llega a su fin, pero su mensaje resuena. El rechazo que parecía un punto final fue, en realidad, el comienzo de todo. La pregunta de una niña se convirtió en la llave que abrió corazones cerrados, y una tormenta que amenazó con destruirlo todo terminó por limpiar el camino para un nuevo comienzo. El florecimiento de la esperanza, la redención y el amor fue la cosecha final en una tierra donde parecía que nada podía crecer. El honor familiar fue redefinido, no por el linaje o la tradición rígida, sino por la lealtad, el cuidado y el perdón, los pilares de la familia que eligieron ser. La verdadera fuerza, como la de las plantas del desierto, reside en la capacidad de encontrar vida en las condiciones más adversas. Elena, una huérfana sin nada, se convirtió en el centro de un mundo. Alejandro, un hombre rico en tierras, pero pobre de espíritu, encontró su mayor riqueza en el amor que tanto temía. Y Sofía, una niña perdida en el silencio, encontró su voz a través del afecto que unió a sus padres. Sus vidas, entrelazadas por el destino y unidas por la elección,
Son un testimonio del poder transformador del amor, un amor que no exige el olvido, sino que invita a la memoria como parte del viaje, celebrando cada estación de la vida, incluido el invierno que precede a la primavera. ¿Crees que el amor puede sanar las heridas más profundas y crear una familia donde menos se espera? El viaje de Elena y Alejandro demuestra que incluso los corazones más rotos pueden aprender a latir juntos. Deja tu reflexión sobre el poder de la redención y de las segundas oportunidades en los comentarios de abajo. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete a nuestro canal y compártela con alguien que necesite recordar que, incluso después de la tormenta más oscura, el sol siempre vuelve a brillar. Gracias por acompañarnos en el Florecer del Desierto. Tu presencia hace que nuestra comunidad de contadores de historias sea aún más especial.